objetivo justamente de la charla del día de hoy es esto, es entender cómo trabajan justamente en conjunto ambos roles y cómo no solamente se potencian, sino también cuáles son las funcionalidades que tiene cada uno. Ahora vamos a entrar en detalle de cuál es los roles y cuáles las tareas que tiene cada uno, porque son completamente distintas. Si bien, como mencioné anteriormente, en el caso ideal, lo ideal, valga la redundancia, sería que sean dos personas distintas. Hay veces que, bueno, termina siendo una persona que termina siendo un poco de los dos roles, pero en un caso ideal, alguien que forme parte del equipo de pauta y otra persona que forme parte del equipo de community manager o de gestión de redes sociales. Todo esto, obviamente, insisto, estamos hablando en casos hipotéticos que tengan un equipo como quizás más conformado. Uno quizás cuando puede ser trabajar de manera freelance, como que termina siendo quizás los dos tipos de trabajo, que si bien está buenísimo, también está muy bueno trabajar en conjunto con alguien como para tener dos miradas distintas. Obviamente dos cabezas trabajan mucho mejor que una, así que es eso. También tratar de entender cómo es el trabajo en conjunto y a su vez cómo es todo el proceso, porque es un proceso que ahora lo vamos a explicar. También hay distintos tipos de estrategias, pero es un proceso que arranca, si se quiere, desde lo orgánico, es decir, de la publicación tradicional, y que, bueno, se planifica, tiene una estrategia y demás, pero eso obviamente se puede potenciar con pauta digital, que la pauta digital quizás suena un poco extraño y todo, pero está en todos lados, en los anuncios de YouTube, en los anuncios de Instagram, de Facebook, de Google. Es algo que para quienes somos usuarios no solamente de redes sociales, sino también de Internet, es algo mucho más cotidiano de lo que pensamos. Así que si les parece, esto es un poco la charla del día de hoy, los contenidos que tenemos para el día de hoy. En principio es respecto al CM y el Paid Media, cuáles son las principales funciones y tareas dentro de un equipo de marketing. Ahora vamos a detallar un poco cuál es cada una, de qué se encarga cada una, y obviamente cómo se pueden complementar en el sentido de que quizá la parte de pauta es muchísimo más estratégica, trabaja muchísimo más la parte de números, y el CM, por ejemplo, con su visión quizá un poco más orgánica y estratégica, cómo puede aportarle un punto de vista, o un aporte, mejor dicho, desde ese lugar. Después, en la parte de planificación estratégica, que acá hago una diferenciación entre potenciar lo orgánico y la creación de campañas estratégicas o de lanzamiento, porque existen dos modos, a mi manera, sí, obviamente dividiéndolo en dos grandes rasgos. Como para que se entienda, hay dos tipos de estrategias de planificación. Primero que nada, se puede, por ejemplo, si vemos una publicación que publica, por ejemplo, el CM, analizamos los números y obviamente las métricas clave y demás. Si vemos eso, y obviamente tiene unos buenos números y tiene un potencial, como que vemos que rindió bien la publicación, se suele potenciar esa publicación con publicidad, que esta sería, por ejemplo, la parte del Pay Media. Él ahí aplicaría una estrategia y diría, bueno, esto lo lanzamos como un anuncio, lo lanzamos como una campaña, porque la verdad que estuvo rindiendo bien, entonces puede tener una buena finalidad para trabajar de manera con pauta, es decir, de manera paga. Y después también está la creación de campañas de lanzamiento, que acá lo escribí en la presentación. Es un poquito ya más planificarlo desde cero, pero en conjunto. Es decir, por ejemplo, ahora se viene un ejemplo realista, es el Cyber Monday, que ahora arranca en noviembre. Muchas agencias o muchos estos tipos de dúos de trabajo en conjunto, lo que vienen haciendo ya es planificar algo pensado para ser promocionado. Es decir, no es que arranca como, bueno, esta publicación rindió bien, la podemos potenciar, sino como que ya se piensa directamente para ser potenciada desde el principio. Y esos son los tipos, por ejemplo, de campañas de estrategia ya de lanzamiento, porque, bueno, están pensadas como para únicamente a corto plazo. En este caso puede ser el evento del Cyber Monday, y por eso se utilizan para ese tipo de cuestiones en particular. Puede ser el Día del Padre, el Día de la Madre, digo, las fiestas, vacaciones, son como fechas o rangos entre fechas muy cortos, entonces está como especificado para todo eso. Después, obviamente, el camino de lo que es la publicación a la conversión, porque acá hay dos cuestiones muy importantes. Por ejemplo, primero lo que es lo visual en cuanto al diseño gráfico y demás cuestiones, que si bien hay un diseñador gráfico, o debería haber un diseñador gráfico que se encargue de eso, obviamente se piensa el CM ya cuando propone una publicación, se piensa desde ese lado, y a la vez lo del CTA, que para que se entienda es como un llamado a la acción, en inglés la cifra es Call to Action.
Es una abreviatura, un concepto que es fundamental en estos roles, como para que, digo, lo tomen nota, lo tengan presente, que justamente va a ser que el usuario o el consumidor o quien sea interactúe con la publicación o logre un accionar o lleve a cabo un accionar que nosotros estamos buscando, ya sea comentar, ir a comprar a un e-commerce o, por ejemplo, tener un seguidor más o enviar un mensaje. Es justamente un llamado a la acción para que el usuario de esta manera pueda justamente realizar una acción que nosotros estamos buscando, que puede ser nuestro objetivo. Y asimismo, que se entienda, el objetivo que nosotros estamos buscando puede ser o se define como una conversión, es decir, logramos nuestro cometido, que sería en este caso que alguien descargue un libro gratuito nuestro o que nos deje su email para así nosotros posteriormente hacemos una campaña de email marketing, o también puede ser que nos comente la publicación, que nos envíe un mensaje, que nos siga, que vaya al local, inclusive si tenemos un local físico, si es un comercio, etc. Después, las partes de las métricas clave, que es fundamental, sobre todo no para ningún rol en particular, sino para los dos, es muchísimo, muy importante, porque justamente en base a ellas es donde nosotros podemos tomar decisiones, es decir, si venimos bien, si los números nos vienen dando bien, bueno, se ve que vamos por la estrategia correcta, son posibles casos en los que podemos analizar. Si no también, si obviamente los números no dan tan bien, bueno, habrá que revisar otra vez de nuevo la estrategia para ver qué tenemos que ajustar, qué ajustes y análisis u optimizaciones tenemos que hacer. Pero bueno, estas métricas clave nos sirven justamente para nosotros poder definir qué estrategia aplicar, si ajustamos, si vamos bien, si seguimos como estamos, si se modifica. Y obviamente es un análisis en conjunto que se hace entre el CM y el Paid Media, que ahora en la próxima diapositiva vamos ya a explicar un poco más de lo que se encarga cada uno, como para que no parezca que hablamos en cualquier idioma cuando estamos mencionando estos dos roles. Y por último, esto del trabajo en conjunto, que creo que es lo fundamental del feedback, es decir, del trabajo del ida y vuelta, tanto desde el punto de vista desde el community manager como el paid media, en esto, en cada uno en lo suyo. Por ejemplo, el CM en lo orgánico, en las publicaciones, en cómo viene rindiendo la cuenta de manera orgánica o las campañas que estemos haciendo, y el paid media en la parte de pauta, es decir, él revisará sus números, métricas, y en base a un reporte final, ahí se verá qué se puede hacer y qué no. Pero bueno, eso es insisto, es un trabajo en conjunto, por eso la idea de la charla del día de hoy era demostrar justamente eso, cómo trabajan ambos en el área de marketing digital, que la verdad que es fundamental, ambos roles, en la conformación de una, en el caso puede ser una agencia de marketing, o un equipo, o un dúo de trabajo, una dupla de trabajo, así que es muy importante. Acá un poco lo que son como veníamos mencionando anteriormente, los roles que tienen cada uno, si bien están bien marcados, hay veces que, bueno, se pueden mezclar o se ajustan un poco, se amoldan un poco a la necesidad que tenga ya sea nuestro cliente o la agencia en particular, pero como que, digo, para poner definiciones de manera concreta, el Community Manager o quien se encarga de la gestión de redes, porque digo, Community Manager o Community Management en inglés es gestión de comunidades, es decir, el CM se encarga justamente, si bien es medio redituable, pero digo, para que se entienda, se encarga de la generación de contenidos y bueno, de cómo también esto gestionar una comunidad de manera online, que es un poco la tarea de eso. Justamente acá dice, administra comunidades, responde mensajes y fomenta la interacción, en esto que también es la moderación de tanto de mensajes como de comentarios, y en la búsqueda de aumentar justamente la interacción, de que los usuarios, bueno, comenten, envíen mensajes. Sería como una especie de, obviamente que se entienda porque es muy entre comillas, pero una especie de atención al cliente, obviamente, en la parte de redes sociales. Que hay CMs, por ejemplo, que moderan, otros que no, hay quienes generan contenido y otros que no, pero digo, es como para englosar un poco las funciones que cumple cada uno. Administrar la comunidad, sí, obviamente ya es como un requisito indispensable del community manager. Hay quienes, por ejemplo, generan contenido pero no administran, y bueno, ya quizás son más diseñadores, o CMs con enfoque en diseño gráfico, como que los roles, si bien se van adaptando, si bien hay un concepto, una definición, cada uno de estos distintos roles se puede ir adaptando.
Y después la parte del pay media o el encargado de la publicidad digital, el administrador de la publicidad digital, es justamente el que planifica y ejecuta y optimiza las campañas publicitarias. Hay distintos tipos de campañas, no quería entrar tanto en eso, pero digo, para explicarlo un poco por encima, el Paid Media se encarga principalmente de dos plataformas distintas, como puede ser el administrador de Meta, de anuncios de Meta, es decir, los anuncios que se realizan mediante Instagram, Facebook y WhatsApp también puede ser porque hay campañas por WhatsApp. WhatsApp Business, digo, no el WhatsApp común, el WhatsApp para negocios, para empresas. Y también las campañas de Google, que son campañas de búsqueda, campañas de óptimo rendimiento. Son campañas que Google, por ejemplo, trabaja por estrategia de puja, es decir, quien pone, o sea, es como trabaja como una especie de subasta, quien pone muchísima más plata durante mucho más tiempo, Google lo va a terminar mostrando primero, por ejemplo, cuando nosotros entramos a alguna página o ponemos, no sé, por ejemplo, curso de CM y aparece las primeras páginas que dice patrocinado, bueno, esas son justamente las que están siendo impulsadas con pauta publicitaria, en este caso para Google. Y por ejemplo, después ahora aparece mucho en Instagram y Facebook, por ejemplo, la parte del e-commerce o que te derivan a páginas web, por ejemplo, las tiendas de ropa, cuando te aparece la opción para deslizar arriba o ver más información, o comprar, inclusive el botón ahora aparece comprar. El botón, por ejemplo, ahora que viene justamente al caso, es la parte que mencionábamos anteriormente del call to action o del llamado a la acción, como para que ahí interactúe justamente el usuario, en este caso genera una compra, que la compra sería una conversión, o puede ser también esto de que deje su formulario completo con información para después posteriormente hacer una campaña de email marketing. Pero bueno, es eso también un poco de lo que se encarga el Pay Media. Pero es esto de que también ambos tienen un objetivo en común, que es aumentar la visibilidad o la interacción o el engagement de cada una de las cuentas y también, obviamente, si bien el que está para asignar una responsabilidad, digo, si bien el paid media podría ser o podría pensarse como el que está más en relación con generar ventas y demás cuestiones, que es como que se le solicita, se espera mucho más de este rol, justamente ese fin, eh, lo que hacen ambos en trabajo en conjunto es esto de generar muchísima más visibilidad y obviamente las conversiones, pero de manera conjunta. Y acá, como señala el PowerPoint, desde diferentes enfoques, es decir, uno desde la parte orgánica y otro desde la parte ya paga. Que ahora vamos también a hacer una diferenciación, digo, entre cada uno por ejemplo, tanto del orgánico como de la parte de pauta. Acá, por ejemplo, ya para, digo, dar definiciones en cuanto a lo que es el contenido orgánico, el contenido pago, antes de entrar obviamente en la parte de la planificación estratégica, lo orgánico se refiere a lo que no se publicita, es justamente lo contrario a la pauta, es como las publicaciones rinden, por ejemplo, de manera óptima, de manera natural, si se quiere, no se potencia mediante pauta publicitaria, no se le pone dinero o no se le asignan fondos para que esa publicación tenga más me gusta, ni más comentarios, ni que la vean muchas más personas, sino que es justamente orgánico, es decir, bueno, sí como salió a la luz, si funcionó bien de manera orgánica fue porque estuvo bien pensada la publicación y a su vez la planificación obviamente, y también la estrategia de contenidos que se estuvo llevando a cabo y demás. Por eso acá justamente una de las partes que está detallada dentro de la planificación estratégica es que el rol del Community Manager potencia el alcance orgánico a través del contenido relevante y atractivo, porque justamente si hay un buen contenido va a haber un buen alcance de manera orgánica o van a tener buenos números y buenas métricas las publicidades, las publicaciones y distintos tipos de formatos de contenido que se estén llevando a cabo. Después, obviamente, el paid media, como mencionamos anteriormente, que se encarga de la parte paga, él justamente administra, él, en cuanto al community manager, no digo que uno tenga más responsabilidad que otra, pero sí como que tiene un rol más, ¿cómo podríamos decirlo? Un rol más, con muchísima más responsabilidad en el sentido de que él maneja dinero, maneja plata de los clientes y obviamente hay presupuestos que se manejan y se esperan en base a esos presupuestos también resultados, entonces es como una responsabilidad bastante importante que, que nada, el paid media sabe que carga con eso
detrás de su espalda, obviamente a mayor presupuesto también va a ser mayor lo que él cobre por su trabajo, es decir, no es lo mismo manejar un presupuesto de 100.000 pesos y que de uno de 1.000.000 de pesos, es decir, hay muchísima más responsabilidad, también mucho menos espacio al error, entonces también, a su vez, como es muchísima más responsabilidad, se tiende a pagar mejor porque es una responsabilidad que cada uno lleva delante de la espalda. En cambio, el CM, si bien obviamente también tiene su trabajo y su responsabilidad, perdón, se me pasó, no se encarga de administrar dinero o presupuestos ni algo que el cliente, digamos, nos deje en nuestras manos completamente más allá de las cuentas. Quiero decir, como que se entienda la responsabilidad de manejar dinero a no hacerlo. Pero es esto de que también ambos roles, al trabajar en conjunto, como que permiten amplificar esto de los resultados y posteriormente, después de un análisis y demás cuestiones, se optimizan los recursos que se tienen, porque si bien mencionamos la palabra presupuesto, que sería también uno de los recursos, hay que adaptarse a eso, es decir, también pensar estrategias en base al presupuesto que tenemos, al tiempo que tenemos, porque si es una campaña, por ejemplo, corta, si es para el Cyber Monday, bueno, hoy en día ya estamos medio desajustados, lo ideal no sería hacerlo ahora, sino como con un mes de anticipación, si se quiere. Entonces, nada, es esto de analizar también cada situación es particular, cada cliente también es particular, y cada estrategia también es particular, pero bueno, ese es un trabajo en conjunto que tiene el apoyo, digo, de ambas partes. No, por eso es ideal que trabajen estos dos roles juntos. Hay también otros roles, digo, que no quiero dejar por afuera, en el área de marketing digital, por ejemplo, me animo a decir que entre el CM y el Paid Media está el Social Media Manager, que él sí se encarga como más de la parte de planificación estratégica de contenidos, es decir, para ponerle algún tipo de definición o accionar que tiene cada uno, por ejemplo, el paid media se podría decir que potencia, porque potencia las campañas publicitarias, potencia las publicaciones justamente con un presupuesto. El CM podría entenderse como alguien que ejecuta, es decir, ya tiene una planificación atrás, tiene un calendario por detrás, y él lo único que hace es seguir una especie de guión, si se quiere, además de moderar y obviamente otras cuestiones que tiene el community manager, pero él sería como el que se encargaría de la parte de ejecutar. Y el social media manager, que me animaría a decir yo que está entre estos dos roles, se encarga de planificar. Él como que hace la planificación justamente estratégica y en base a eso, obviamente se arman distintos tipos de campañas y distintos tipos de roles dentro de cada uno. Ahora ya, ¿alguien quiere hablar? Perdón, no sé si tiene el micrófono abierto. Obviamente están abiertos para que puedan emitir comentarios, opiniones, dudas. Es más, ahora después de la siguiente diapositiva. Acá Cintia pregunta. Hola Cintia, ¿cómo andás? ¿Qué diferencia hay entre un estudio y una agencia de diseño, marketing o lo que fuere? Por ejemplo, digo, hay varias similitudes. Estudio, por ejemplo, se refiere quizá más a la parte, podría ser de producción, es decir, de producción de contenidos, pues, porque ahí se conforman muchas partes de un estudio formado por, digo, un equipo principalmente audiovisual, es decir, fotógrafos, filmmakers, es decir, como que a un estudio se lo contrata para la generación de contenidos como tal. Después una agencia de marketing, a la agencia suelen llegar clientes que bueno, quieren obviamente, por ejemplo, vengo yo con mi empresa de lentes, por ejemplo. Y a la hora de yo ir con mi empresa de lentes, bueno, lo que quiero es como un servicio completo, que me hagan la parte orgánica de las redes y si se quiere la parte paga. Entonces como que la agencia ya tiene un equipo conformado, tiene un sistema muy, digo, quiero decir, tiene algo mucho más sistematizado. Entonces esas serían como las diferencias, como que el estudio, siempre que veamos estudios, la parte más de estudio creativo y agencia de marketing es como sería como una especie de consultora también, además obviamente de que nos van a llevar a cabo nuestro trabajo que nosotros pedimos, por ejemplo, de la parte orgánica y la parte de paga. Pero bueno, es eso, como digo, para las dos diferenciaciones, como que el estudio yo personalmente lo entiendo más de la parte creativa y el otro, la agencia de marketing, la veo más como un sistema, un equipo sistematizado que bueno, es contratado para justamente llevar a cabo como toda una estrategia integral completa de, de marketing. Acá, ¿a qué se requiere para abrir cualquiera de ellos? Una certificación, ejemplo, certificación sería empresa, ¿cómo sería?
Corregime a ver si entendí mal, Cintia, la pregunta, pero vos te referís para llevar a cabo tanto un estudio como una agencia, si se requiere algún tipo de certificación o algo por el estilo, ¿eso sería tu pregunta? No, en principio, obviamente, la mayoría de las agencias sí buscan personas, si a la hora, por ejemplo, de sumarte a una agencia, buscan personas obviamente con certificación o con algún tipo de título. Por ejemplo, lo que yo le decía a los alumnos del curso de Community Manager, que está bueno que se formen y se lleven su certificación porque a la hora de ir a buscar trabajo, por ejemplo, en una agencia o un estudio, te sirve muchísimo más. Pero no es necesario, digo, para arrancar hay mucha gente que arranca quizá aprendiendo y a los golpes y a prueba y error, como todos aprendemos. Pero digo, no es necesario, no es un requisito indispensable. Sí, obviamente te va a sumar muchísimo más a la hora de, por ejemplo, vos ser la dueña de tu agencia y decir, bueno, ofrezco estos servicios y obviamente si tenés una certificación atrás te va a respaldar muchísimo más. A diferencia de, bueno, quizás no mencionás que tenés certificación o no, pero bueno, obviamente si tenés un equipo atrás o tenés un equipo medianamente conformado que te respalde, también de esa manera se puede hacer. Así que sí, obviamente, si tenés ganas de hacerlo, más te invito a que lo hagas porque la verdad que es una linda experiencia. Siempre recomiendo que cuando se habla de agencia y demás, eh, tratar de trabajar con contratos y obviamente uno cuando también trabaja de manera freelance, en el sentido de generar acuerdos, porque hay veces que los clientes, también hay que saber educar al cliente, pero los clientes ya contratan un servicio o nos pagan prácticamente por nuestro trabajo, piensan que nosotros estamos 24 horas para ellos. Y bueno, la verdad es que no, o sea, uno tiene su horario también delimitado de trabajo, entonces está bueno empezar a trabajar con esta especie de acuerdo, es decir, bueno, trabajo de 9 a 18 y después te respondo al otro día a las 9 de la mañana, digo, no, y si es de lunes a viernes, digo, esos son los casos particulares que uso yo, porque bueno, suele pasar que a veces un cliente te escribe un domingo a las 11 de la noche y no digo que no da, pero en parte sí. Lo veríamos mañana al otro día y bueno, es otro tipo de, obviamente de relación. Perdón, Cintia, que dice, no es lo mismo un curso, ya sea tener la licenciatura. Aparte, si empezás habilitaciones comerciales y de marketing en tamaño de empresa, digamos que sí. Igualmente que si uno está solo. Eso sí, al comenzar uno de cero, sí, exactamente, ve todas las cosas. Hay clientes, por ejemplo, también en esto del curso, había una alumna que me escribió porque quería pasar un presupuesto. Mi consejo fue que uno de sus primeros presupuestos, siempre le digo, quizá para arrancar un primer presupuesto está bueno arrancar bajo, digo, como para ir agarrando confianza, si nunca manejaste redes. Aplica, digo, para la parte de redes, como para quienes estén interesados en pauta. Yo en pauta, de hecho, tengo mucha menos experiencia que en la parte de CM. Si bien corro campañas en Paid Media y demás, corro hace poquitos años y en cambio de CM ya soy hace varios. Pero bueno, uno de los primeros contratos o presupuestos que uno pasa, conviene siempre pasarlos bajos, pero también tener cuidado con eso de, bueno, hay un límite de presupuestos bajos, porque presupuestos bajos traen después también a clientes que vienen con las mismas expectativas económicas bueno, si a mi amigo que me lo recomendó le cobra 100.000 pesos y bueno, yo voy a ir a pagarle lo mismo. Entonces también tener en cuenta eso, digo, para cualquiera de estos dos roles que estamos viendo, eh, de saber qué clientes estamos trayendo o atrayendo con estos tipos de presupuestos. Por eso digo que al comenzar, como dice Cintia, de cero, está bueno si se quiere arrancar bajo y también que uno ve y aprende de todo. Y respecto a esta comparación que haces de un curso o una licenciatura, sí, obviamente, hay diferencia entre un curso y una licenciatura, porque bueno, quizá en una licenciatura se ve algo como mucho más integral. En cursos y capacitaciones se ve como algo quizá mucho más específico, pero cualquiera de las dos opciones obviamente siempre son bienvenidas y hay muchísima gente que conforma parte de agencias que ha realizado cursos y quizá no tiene una carrera de grado, pero también trabaja a la par de los que tienen carrera de grado, así que no. En ese sentido, si bien hay una diferenciación, si se quiere, en cuanto al grado de estudio, se pueden complementar perfectamente. Digo, ¿no? Acá Virginia pregunta, sí, comenzó hace media hora, creo que empezamos en punto, sí, 35 y 10, pero digo, la clase quedó grabada, así que si te perdiste el principio no hay ningún problema. Bueno, siguiendo en línea con esto
Nos habíamos quedado anteriormente en esto de la planificación estratégica, hablamos un poco también del orgánico y demás cuestiones. Ahora ya entrando un poco más en el camino de esto del posteo a la conversión o de cómo se arranca desde la parte orgánica hasta finalmente la conversión, es esto de que el community manager o el social media, también como habíamos mencionado, en la parte de la planificación, se debería pensar como una publicación que tenga obviamente un objetivo claro y un llamado a la acción, o también se podría hacer, como para pensarlo de otra manera, como un llamado de, como una manera de captar la atención del usuario, digo, en esto del, para no repetir siempre llamado a la acción o CTA, en esto de, por ejemplo, puede ser tanto en el copy como que inclusive en un video que tienen, los videos de hecho hoy en día para captar nuestra atención, si bien tienen un gancho al principio, también tienen un llamado a la acción final que es como que, bueno, ya viste el video, tuvo su desarrollo, tuvo al principio su gancho, posteriormente tuvo su desarrollo. ¿Por qué? Primero, perdón, vuelvo para atrás. ¿Por qué tiene un gancho? Porque hoy los tiempos de atención nuestros con esto de las redes sociales son de menos de 5 segundos, entonces como para que no sigamos deslizando eternamente, hay un gancho que se le dice el hook, que justamente para tratar de mantener al usuario enganchado o trata de captarlo. Posteriormente se hace un desarrollo y finalmente tiene un llamado a la acción. Digo, traigo este ejemplo del video porque es lo más habitual que se ve en estos tres pasos que menciono, pero es eso, para que también obviamente una pieza sea publicitada posteriormente, tiene que estar bien armada y bien diseñada, pero no solamente digo visualmente, sino también estratégicamente en esto de la parte de tener un llamado a la acción o fomentar a que el usuario interactúe con la publicación. Que como mencionamos anteriormente puede ser mediante comentarios, mensajes, ir a la página web, varias opciones, no es que hay una única opción. Y se puede entender conversión como la finalidad o el objetivo, pero hay varios tipos de finalidades que también mencionamos anteriormente, como puede ser visitar la página. Nosotros queremos que nuestro usuario visite la página o nos compre nuestro libro por internet o nos dirija, por ejemplo, a Mercado Libre, tiene mucho, entonces que vaya a Mercado Libre, o que nos siga o que nos envíe un mensaje. Digo, hay varios accionarios que puede realizar el usuario, que quiero eso, que quede claro, digo, como para que se entienda que la conversión es como el objetivo final, digo. En base a eso después vamos a medir, bueno, hubo tantas cantidades de conversión en relación a la cantidad de gente que lo vio. Y bueno, después en base a eso, ahora la vamos a ver más al final, pero se hace un porcentaje y ahí empezamos a ver algunos números y métricas que también están buenos. Después también la parte de esto que mencionábamos anteriormente, de que no solamente debe estar bien pensada estratégicamente, sino también que visualmente, porque quizás como que te ahorras el trabajo de, si la pieza está bien pensada, bien diseñada, y bueno, es esto de que hablábamos de si rindió bien orgánicamente o anduvo bien con las métricas, digo, sin publicidad, bueno, si lo potenciamos va a andar muchísimo mejor, porque ya sabemos que anda bien sin publicidad. Sería como darle se le dice potenciar porque justamente estás aumentando su potencial invirtiéndole presupuesto o dinero. Perdón. Entonces es eso también lo que mencionábamos en cuanto a la llegada final de la conversión. Y después también, ahora vamos a hablar más adelante, lo de respecto a la segmentación. Por ejemplo, las campañas. Digo, la palabra segmentación, eh, perdón, se refiere un poco a la parte de la división de intereses, la división justamente de accionarios, de roles que tiene cada una de las personas a la hora de conformar una campaña, porque se segmenta por públicos, es decir, yo quiero apuntar, por ejemplo, ahora justo como lo mencionó Estela, lo del curso de Community Manager, bueno, vamos a poner un hipotético caso. Vamos a lanzar una campaña para el curso de Community Manager y bueno, tiene que estar apuntado, por ejemplo, a personas que estén interesadas en las redes sociales, que usen Facebook, que usen Instagram, que les interese el marketing digital, que estén buscando capacitarse constantemente, que también tengan un comercio, entonces quizá, o tengan una pyme, entonces estén como apuntando a ese tipo de público. Entonces la segmentación es eso, de que va conformando con distintas características, intereses, comportamientos y demás, una especie de público objetivo al que nosotros vamos a apuntar. Entonces yo sé que si apunto a ese tipo de público,
quienes se interesen en el curso de Community Manager, iba a haber muchísimas más chances de poder llamar su atención, o que les interese, o que aunque sea pregunten por el curso y los aranceles. Es como que de ahí se va justamente a tratar de llegar a una conversión, que sería en este caso, justo como lo traigo, eh, que adquieran el curso, que compren el curso, se sumen, mejor dicho, al curso. Pero bueno, es eso también, digo, un poco lo de la conversión y lo de la segmentación, de la conformación de públicos, es eso también. De esa parte, perdón, me olvidé de mencionarlo, la parte de segmentación, esto de, repito nuevamente, de intereses, de comportamientos, de cargos, porque también se puede dividir por cargos jerárquicos, es decir, se puede apuntar a jefes, se puede apuntar a empleados. Es re loco como la segmentación puede ser tan profunda, inclusive hasta, por ejemplo, hay campañas que se realizan por ubicación, es decir, yo quiero apuntar solamente que la gente de La Pampa, Santa Rosa La Pampa, adquiera el curso de Community Manager. Entonces vamos directamente y apuntamos a esa locación, e inclusive se puede segmentar específicamente para ese lugar. Eh, Como para que sepan también, está bueno como para pensarlo críticamente desde el lado de cómo nos aparecen después a nosotros publicidades muy específicas, digo, más allá de, bueno, capaz digo, uy, quiero viajar a Brasil en enero y me sale una publicidad de, por ejemplo, una empresa de vuelos. Digo, obviando eso, que eso quizás ya que el teléfono no escucha, sino como, por ejemplo, a mí me interesan unas zapatillas y me empezaron a aparecer las zapatillas todo el tiempo, porque busqué una vez en Google el precio de esas zapatillas y ahora me aparecen cupones de descuento, me aparecen cuotas sin interés, todo para que termine comprando la zapatilla, pero digo, en este caso, la parte de la segmentación podría entenderse como que entendieron que yo estaba interesado en esa zapatilla, entonces me bombardean con esa información. Eh, Así que también eso, para pensarlo críticamente, cómo puede ser entendido la parte de la segmentación. Acá entramos, acá les aconsejaría, digo, que tomen nota porque estas métricas, sí, como dice ahí, son métricas claves, son métricas que trabajan ambos roles, no solamente el community manager, sino también el paid media, el encargado de la pauta publicitaria, porque es, por ejemplo, las métricas principales es el alcance, que el alcance es cuántas personas vieron el contenido. Por ejemplo, si, no sé, vio una publicación que dice, por ejemplo, Sapere, y la vieron 50.000 personas, eso sería alcance orgánico únicamente, porque si yo después lo potencio y la vieron 100.000 personas, aparecería la diferenciación de que, bueno, 50.000 la vieron de manera orgánica y 50.000 más la vieron cuando invertimos plata para que siga apareciendo muchísima más esa publicación. Eso sería en cuanto al alcance, digo, tampoco para enroscarnos tanto, es un poco, como le indica la palabra, a cuántas personas alcancé yo con mi publicación. Digo, para no, porque quizá a veces me enrosco un poco yo explicándolo y también se entiende, o quizá piensan que tiene un segundo significado, pero no es eso. ¿Cuántas veces yo alcancé o cuántas veces vio una persona mi publicación? Después acá aparecen algunas palabras en inglés que, digo, no quiero que le tengan miedo ni tampoco que piensen que es algo complicado. Esto está más orientado a la parte de pauta publicitaria o el del paid media, porque es una de las estadísticas que aparece a la hora de hacer reportes, que por ejemplo, el CTR es la tasa de clics. Por ejemplo, si a mí me apareció 10 veces, no, perdón, vamos a hacerlo distinto. Si a 100 personas le apareció una misma publicación de, por ejemplo, un celular, y después 10 personas le dieron clic a esa publicación porque les interesó, clics puede ser darle me gusta, digo, no que se entienda como un clic de entrar a una página web. Puede ser que le dieron me gusta, o que la guardaron, o que comentaron, o la enviaron a otra persona, etc. Eso puede entenderse como un clic, sería como una especie de interacción también. Y entonces sería eso, el porcentaje. Si de 100 personas que la vieron, solo 10 interactuaron, bueno, el 10%, o le dieron clic, solamente el 10 personas, el 10% sería el porcentaje o la tasa de clics que tuvo esa publicación. Digo, como para que se entienda, es lo mismo si la vieron 10, perdón, apareció a 100 y 50 le dieron me gusta, bueno, el 50%, una de cada dos personas le dio clic a la publicación, significa que anduvo re bien.
que en marketing digital, si bien los números, esos son, hay mucha cantidad de impresiones, pero a veces no hay porcentaje de clics. De hecho, si no me equivoco, ya con llegar al 10% sería un golazo. Algo, no digo que es atípico, pero ni que tampoco son casos contados, pero eso no es un porcentaje muy habitual, porque suele haber muchísimas más impresiones respecto a la cantidad de clics que suele haber. No sé si se entendió, digo, porque esta métrica es como importante, sobre todo para la parte de pauta, como para que la entiendan. Es eso, una división de la cantidad de impresiones sobre la cantidad de, de clics o de interacción. Puede entenderse clics como interacciones también, digo, como para que no se sobrepiense que clic sea literalmente cliquear a la publicación. Bueno, vi 2 pulgares para arriba, así que obviamente igual al final de la charla va a haber espacio para preguntas y ahí espero que se desmuten y obviamente pregunten o escriban por el chat, así que bueno, lo veremos también eso ahora al final de la charla. Y esto de costo por adquisición está muchísimo más pensado, por ejemplo, para la parte si se quiere, del e-commerce. Por ejemplo, ahora cuando esté el Cyber Monday y se hagan campañas de ventas, es decir, por ejemplo, de las zapatillas, cuando Nike haga una campaña de venta de zapatillas, va a decir, bueno, por ejemplo, yo puse 100.000 pesos para una campaña y vendí 100.000 zapatillas, por decirte un ejemplo. Entonces, ¿cuánto sería el costo por cada adquisición? O sea, ¿cuánto me costó a mí publicitar esas zapatillas? Si yo puse 100.000 y vendí 100.000, me costó $1 por venta. Ese sería como el costo como tal de adquisición. Digo, es como también una especie de división o de porcentaje que se hace en base a la inversión. Como acá lo señala, es cuánto cuesta lograr una conversión, que en este caso el ejemplo que usé de la conversión sería la venta de la zapatilla, como tal. Digo, este era incluso un poco más sencillo de entender que el CTR, que, que también es fundamental a la hora de leer métricas y al realizar reportes, porque quien se encarga de la pauta publicitaria también realiza reportes, el CM también, pero el de la pauta publicitaria realiza reportes con números muchísimo más específicos y, por ejemplo, hicimos una campaña de un mes y bueno, vendimos, no sé, 10.000, no sé si zapatillas o si se quiere 10.000 ladrillos. Bueno, ¿cuánto nos costó vender cada ladrillo? Y es como que se pasa un reporte bien detallado y en blanco, en limpio, todo lo que se estuvo llevando a cabo y lo que se estuvo vendiendo. Porque bueno, en base a eso también, que justo me queda servida, es la parte del importe gastado. Digo, ¿cuánto en base al importe gastado? Bueno, ¿cuánto fue el costo por cada adquisición? Es decir, ¿cuánto me costó vender cada ladrillo o cada zapatilla? También lo mismo, bueno, después se hace un análisis que, si se quiere, tiene un poco más de peso para quien diseñó o para el community manager bueno, la publicación, cuántas personas la vieron y cuántas personas le dieron clics, y ahí aparece el CTR, por ejemplo. También lo mismo lo del alcance, como bueno, si tuvo una buena descripción, un buen copy, una buena descripción la que acompañó a la publicación, también tiene como un poco más de peso sobre el community manager. Pero eso, no quería dejar de mencionar la parte importante esta del importe, porque es justamente una inversión que realiza en este caso nuestro cliente y demás. A números de así, si se quiere, me animo a decir de pymes un poco grandes, digo, como para que no quiero encasillar a un solo grupo o demás cuestiones, pero se vienen trabajando con presupuestos mínimos de 200.000 pesos. Además, también se recomienda, digo, esto como para que lo tengan algunos tips, si quieren, números, se recomienda, por ejemplo, estos son tips, digo, para quienes quieran ejercer la parte de paid media y demás. Sobre todo cuando se realiza una campaña o un anuncio o se lanza una campaña, se recomienda primero no tocar nada ni modificar nada en las primeras 72 horas, porque ahí es cuando Meta analiza nuestra campaña y bueno, y ve cuánto nosotros invertimos y también ve justamente la publicación. Es decir, hay un algoritmo que analiza todo esto detrás e inclusive también cuando ya son casos como más específicos, hay personas que miran, trabajadores de Meta que miran la parte de la campaña que estamos realizando
Por eso digo, conviene no tocar la publicación o no modificarla en las primeras 72 horas, porque es como que, para que se entienda, entre comillas, Meta está aprendiendo o entendiendo o interpretando nuestra campaña. Entonces, como que en base a eso va a enviarla o a presentársela a un público como muchísimo más interesado y un público más objetivo. Por eso se recomienda que no. Y a la vez, por ejemplo, lo que se dice las campañas frías, que son como las campañas más a largo plazo, se recomienda principalmente hacer una campaña mínimo por 21 días. Es decir, las campañas, mientras más largas sean, eh, muchísimo mejor van a rendir. No necesariamente que, por ejemplo, si son más largas, si tienen muchísimo más tiempo de duración, no necesariamente hay que invertirle el doble de plata. Se puede trabajar con el mismo presupuesto, pero es eso, utilizado de manera mucho más eficiente que quizá 200.000 pesos en 5 días. Digo, para que se entienda un caso exagerado, que no se hace eso. Para 5 días se usarán 50.000 pesos, digo, con toda la furia. Como si es algo muy cortito y específico, digo. Porque si no es como, también hay que saber reconocer cuándo es una pérdida de dinero o cuándo es el momento, o cuando uno está prácticamente derrochando el presupuesto del cliente. Y por eso también, justo me viene también para mencionarlo, de que la parte de la pauta publicitaria o el pay media también tiene una parte estratégica, es decir, yo cómo voy a usar esta plata, cómo voy a usar esta inversión, cómo voy a usar este importe, porque después en base a eso obviamente hay que dar resultados. Y todas estas métricas, ahí leo, perdón, quería decir esto último y ahí leo el chat, todas estas métricas, digo, el alcance, el CTR, el CPA o el importe, justamente nos sirven para qué, para nosotros, bueno, terminó la campaña y nos sentamos los dos, tanto el CM como el Paid Media, y bueno, analizamos qué hay que optimizar, qué funcionó bien, qué no funcionó. También, bueno, quizá una publicación, si se publicitaron más de una, bueno, esta publicación le fue muy bien, vamos mejor con esta o vamos con este estilo para la próxima, porque vemos que a este público le gusta más este tipo de publicación. Es todo, como que se pone todo sobre la mesa este análisis y después posterior optimización con justamente los números. Es decir, eso es lo bueno de trabajar en marketing digital a comparación del marketing tradicional, que hoy en día tenemos métricas, tenemos números y todo en tiempo real. Entonces no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Ahí veo que Julián pregunta, ¿tiene sentido realizar dos campañas diferentes para el mismo producto dividiendo el presupuesto a la mitad? No, se suele hacer, por ejemplo, para ese tipo de... Bueno, este ejemplo que vos mencionás viene muy bien. Se suelen hacer lo que se le dice pruebas A/B o test A/B, que sería como... Es la opción que, por ejemplo, te da Meta, que justamente vos como que seteas o programas dos campañas distintas y Meta te hace un testeo de prueba y error a ver cuál es mejor, entonces vos conformás finalmente cuál es la campaña, por ejemplo. ¿Cuál es la campaña final con la que te vas a quedar? Por ejemplo, lanzamos dos campañas para zapatillas y una puede ser, no sé, una para la ciudad de Buenos Aires y otra para la ciudad, no sé, de La Plata, digo, por poner dos ejemplos. Ahora estoy medio tirando el ejemplo sobre la marcha porque no se me ocurría muy bien. Pero, por ejemplo, la prueba y error, por ejemplo, sería que en La Plata van a haber, no sé, 3 maratones y en Buenos Aires van a haber 5. Entonces, obviamente, Meta va a testear eso y van a decir, no, capaz te conviene más Buenos Aires porque va a haber 5 y después te conviene más esta imagen porque rinde mucho mejor, es decir, mucha más gente la vio a comparación de otra y es como que vas armando como con distintas partes, vas armando justamente una campaña que sea óptima y que, que te funcione de la mejor manera. Por eso está bueno también, digo, como para que se anoten para investigarlo y para también consultar el tema del test A/B o pruebas A/B. Además, se lo voy a dejar anotado, digo, porque capaz lo digo y no se me entiende. Test A/B o prueba. Es un tipo de herramienta que se suele utilizar muy seguido en esto de qué es la prueba y error, digo, saber en base a qué respuesta obtenemos, cuál es mejor utilizar para la estrategia. Y también es esto de, capaz entro mucho más ahí en profundidad con el tema de la parte de pauta y demás, pero esto de cómo se conforma una campaña de pauta publicitaria se conforma primero
por justamente una campaña, que pueden ser campañas de alcance, campañas de interacción, campañas de tráfico a la web. Digo, cada campaña tiene un objetivo distinto. Pueden ser también campañas de complementar formularios o completar formularios, porque hay muchas campañas que, por ejemplo, uno dice, ¿para qué voy a hacer una campaña para que me llene un formulario? Bueno, posteriormente, cuando nosotros llenamos un formulario con nuestros datos, al cliente, digo, le sirve, o al que nos está haciendo llenar el formulario, le sirve porque finalmente se suelen hacer campañas de email marketing con eso. Por eso después a veces nos llegan correos electrónicos, digo, con promociones, ya sea, digo, Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, se me ocurre. Empresas de vuelo, quería decir, empresas dedicadas al turismo, por poner algunos ejemplos, tecnología, o bueno, ahora por ejemplo Mercado Libre con el Cyber Monday, o empresas mismas, digo, Frávega, eh, cuando tienen nuestros datos terminan haciendo una especie de campañas. De hecho, bueno, muchos lo catalogan como spam, pero sí son pruebas que suelen utilizarse para eso, ese tipo de campañas de formulario. Después, posteriormente, se hace como un grupo de anuncios, un conjunto de anuncios en los que hay varios justamente publicaciones, si quieres puede ser un video, un reel, digo, quiero decir, puede ser un reel, una publicación y un carrusel, digo, y se conforma como un conjunto porque está orientado a lo mismo. Y también se puede como especificar, digo, bueno, primero quiero que este sea, por ejemplo, para tecnología. Después otro grupo que sea así también, digo, todo dentro de la misma. Por ejemplo, imaginémonos una informática, una casa de informática. Bueno, entonces que la primer conjunto de anuncios sea, por ejemplo, de computadoras. El segundo que sea sobre impresoras. El tercero que sea sobre algo gamer, de gaming. Y entonces como que se especifica cada uno de los grupos, digo, se apunta a un objetivo distinto. Y ese mismo conjunto de anuncios después está conformado, como indica la palabra, por anuncios. Y los anuncios se pueden entender como cada una de las publicaciones o formatos bueno, justamente cualquier tipo de contenido que conforme el grupo de anuncios. Eso digo, lo vi muy por arriba. También hay un curso de pauta publicitaria acá en Sapere, digo, si les interesa, eso también está bueno, porque tiene, además de que está bueno, trabajar, a quien le guste trabajar con números y demás, hoy en día hay mucha búsqueda laboral respecto a eso, así que también se los recomiendo, digo, si les interesa trabajar en el marketing digital. Ya llegando a una de las últimas diapositivas, si no me equivoco, es esto que también lo fuimos charlando un poco por arriba, cómo se trabaja en conjunto y el ida y vuelta que tienen tanto el Community Manager como el Paid Media, en el sentido de que se sientan en la mesa con una serie de números, un listado de números, o de reportes, mejor dicho, y en base a eso, bueno, optimizan su, su estrategia, o las publicaciones que se estuvieron haciendo, o las campañas. Justamente ese es un momento de hacer un diagnóstico, sentarse y bueno, ver qué estuvo rindiendo bien, qué estuvo rindiendo mal, vamos por este lado no nos fue tan bien, entonces bueno, nos vamos por ahí. Pero es eso, también como saber, que cada uno sabe qué parte es la que se encarga, por ejemplo, es eso, el CM brinda como más una devolución sobre la parte orgánica y con esta de las métricas clave que estuvimos mencionando anteriormente. Y también esto, el comportamiento de la audiencia, porque fue justamente cómo la audiencia interactuó con nuestra publicación o con nuestra planificación que estuvimos realizando y la serie de publicaciones o contenidos. Y él justamente lo que se encarga de la parte publicitaria, el paid media, ajusta o evalúa en base a los resultados que tuvo. Estos también resultados que vimos anteriormente, como el CTR, el CPA, por ejemplo, el importe, si valió la pena el importe que se estuvo justamente gastando, qué convenía ajustar, qué funcionó mejor, qué no funcionó. También esto de las pruebas o los test IB, de cómo se estuvo llevando a cabo justamente en cuanto a qué anduvo mejor y qué no. Y es eso, como acá cierra digo, el último punto, de que es un intercambio constante porque digo, uno no puede trabajar sin el otro. Salvo que, bueno, sea una misma persona, pero como mencioné al principio. Pero es eso, cada parte, imaginemos, ¿no? Como preguntaron, si no me equivoco, preguntó Cintia, dentro de una agencia de marketing,
el equipo de pauta o el equipo de paid media no puede trabajar sin la parte orgánica, o en este caso la parte del community manager. E inclusive el community manager sí quizá puede tener un poco más de independencia, pero es como que obviamente tiene que trabajar en conjunto porque si le dicen, no, bueno, vamos a armar una campaña respecto a esto, bueno, saber qué está buscando el paid media o qué quiere el paid media que se planifique o que se lleve a cabo desde la parte orgánica como para ya saber bien qué, qué se puede llevar a cabo y planificar y demás. Pero digo, como ya para darle un cierre y que se entienda también si quiere un repaso y que se entienda cuál es el rol de cada uno, es esto, el CM se encarga más de la parte orgánica, de la parte de justamente de la generación de contenidos, de la moderación de la comunidad, de la audiencia, y la parte el pay media, la parte de la parte publicitaria, se encarga de la parte paga, también maneja presupuestos, maneja campañas, maneja también estrategias. El CM también maneja estrategia. Pero es esto, como que cada uno trabaja, si bien en dos facetas, si se quiere, antagónicas, o que no es lo mismo orgánico que pago, se necesitan mutuamente. Si están los dos en un equipo, se necesitan mutuamente. Así que ese es un poco el cierre que les quería dar, y obviamente ahora ya está abierto el espacio para las dudas. Acá obviamente, bueno, eso nuevamente les agradezco la participación porque sé que es un horario complicado. Así que gracias nuevamente por sumarse y a los poquitos que se animaron a hablar por el chat y a hablar también en el micrófono. Obviamente, insisto, no, porque quizá bueno, llega a esta instancia y como que da vergüenza preguntar, pero está completamente abierto el micrófono para que quieran hablar. No hay ninguna pregunta que debería avergonzarles. O digo de lo que sea, inclusive dentro del marketing. Que no se haya tocado, digo, en esta misma charla. Así que eso, si no hay ninguna duda, bueno, eso, nuevamente muchísimas gracias por haberse sumado en este horario complicado y por sus preguntas y obviamente por el respeto también de haberse quedado. Así que eso, los invitamos nuevamente, pueden visitar la página de Sapere, que ahí verán los cursos. Hay varios, no solamente, insisto, de Community Manager, sino también de pauta, digo, como para que no queden desglosados ni divididos los dos temas. Así que eso, si no quedaron dudas, les agradezco y bueno, nos estaremos viendo. Hay una serie más de charlas respecto también a pauta publicitaria y community manager, así que también las estaremos realizando más adelante y bueno, los invitaremos nuevamente. Así que gracias por sumarse.